La noche había caído sobre la ciudad con un silencio extraño, casi pesado. Alex caminaba solo por el pasillo de su oficina, iluminado apenas por las luces frías que parpadeaban como si supieran que algo estaba a punto de romperse. Había recibido un sobre anónimo, dejado en su escritorio sin que nadie lo notara. Dentro, un documento y una verdad que jamás imaginó enfrentar. Sus manos temblaron cuando leyó el nombre de Tuná asociado a un evento del pasado que él desconocía por completo. Una conexión oculta, una traición cuidadosamente escondida. Algo que, de haber salido a la luz antes, habría cambiado todo entre ellos. Alex sintió como el aire le faltaba, como si el mundo entero se hubiera comprimido en su pecho. No, esto no puede ser, susurró, incapaz de creer que lo que tenía enfrente era real. Por primera vez en mucho tiempo, Alex no sabía qué hacer. El amor que había construido con tanto esfuerzo, la confianza que había jurado proteger, parecía ahora frágil, quebrada, por una verdad que nadie se atrevió a contarle. Las luces del pasillo parecieron apagarse un instante, dejándolo solo con su respiración agitada y un pensamiento que lo atormentaba. ¿Por qué me ocultaron esto? ¿Y qué significa realmente para Tuná? En ese momento, sin que él pudiera evitarlo, su mundo comenzó a derrumbarse, y la revelación fue apenas el primer golpe. Alex salió de la oficina casi sin darse cuenta, con el sobre aún apretado entre sus dedos. La fría brisa de la noche golpeó su rostro, pero no logró despejar el torbellino que lo consumía por dentro. Cada paso que daba hacia el estacionamiento parecía más pesado que el anterior. Las palabras del documento resonaban como un eco doloroso en su mente. Un secreto, una elección, un sacrificio que Tuná había hecho, pero ¿por qué ocultarlo? Alex recordó cada mirada dulce de ella, cada mano que lo sostuvo cuando él caía, cada palabra que había calmado sus tormentas. Y aún así, ahí estaba, una verdad que ella nunca se atrevió a compartir. Su pecho ardía de confusión y miedo. ¿Cómo pudo cargar sola con algo así?, murmuró, sintiendo un dolor que no sabía si era enojo o tristeza. Se detuvo frente a su auto, incapaz de abrir la puerta. Una parte de él quería correr a buscar a Tuná y pedirle explicaciones. Otra, más herida, temía escuchar la respuesta. Porque a veces la verdad no salva, a veces destruye. Su teléfono vibró en ese instante. Un mensaje de Tuná. «Alex, ¿estás bien? Te siento distante. Hablamos cuando llegues a casa». Alex cerró los ojos. El peso del secreto que acababa de descubrir hacía que incluso leer su nombre doliera. «Tuná, ¿qué más estás ocultando?», susurró. La noche parecía estrecharse a su alrededor, dejando claro que lo que estaba por venir no sería fácil. Porque un secreto así no solo sorprende, cambia el destino de dos almas para siempre. Cuando Alex llegó a casa, el silencio lo recibió como una sombra pesada. La luz cálida del salón contrastaba con el frío que llevaba en el pecho. Tuná estaba allí, de pie junto a la mesa, intentando sonreír, pero sus ojos temblaban, como si presintiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. «Alex», susurró ella, dando un paso hacia él. Pero Alex no avanzó. No podía. El sobre con la verdad seguía en su mano, ardiendo como un fuego que no sabía cómo apagar. «Encontré esto», dijo él al fin dejando el sobre la mesa. Su voz era baja, pero firme. «¿Por qué nunca me dijiste nada?». Tuná palideció. Sus labios se separaron, pero ninguna palabra salió. Las manos le temblaban, incluso su respiración se volvió irregular. «Alex, yo...». Sus ojos se llenaron de lágrimas.
No quería que sufrieras. No quería que esto destruyera lo que tienes, tu vida, tu paz. ¿Y creíste que ocultándomelo sería mejor?, preguntó él con un dolor que no supo disimular. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Un silencio que gritaba más que cualquier discusión. Tuna apretó los puños, buscando valor para enfrentar las consecuencias de su secreto. Tomé esa decisión porque te amaba, confesó. Porque pensé que si tú sabías la verdad, te obligaría a elegir, y yo no quería ser la razón de tus pérdidas. Preferí cargar sola con el peso. Alex sintió como algo dentro de él se quebraba, no por el secreto en sí, sino por imaginar todo lo que había soportado sin pedir ayuda. Tuna susurró, acercándose un paso. ¿Por qué pensaste que no estaría ahí para ti? Ella sollozó, finalmente dejando caer la máscara que había llevado demasiado tiempo. «¿Por qué nadie antes lo estuvo?», respondió con una sinceridad que desgarró el alma. Alex sintió su mundo detenerse. De repente entendió que su dolor no era traición, era miedo. Miedo de perderlo, miedo de no ser suficiente, miedo de repetir todas las heridas que la vida le había dejado. Pero aún así, el secreto había cambiado algo entre ellos, algo profundo, algo que necesitaría tiempo para sanar. La noche avanzaba, cargada de emociones, y aunque estaban frente a frente, por primera vez, parecía que un abismo se abría entre los dos. La madrugada cayó silenciosa sobre la ciudad, pero en la casa de Alex el silencio pesaba como una tormenta que no terminaba de romper. Tuna llova sentada en el sofá, abrazándose a sí misma, como si quisiera evitar que su corazón se desmoronara. Alex permanecía de pie cerca de la ventana, mirando hacia la oscuridad, buscando en ella alguna respuesta que calmara el caos dentro de su pecho. Durante largos minutos, ninguno pronunció una palabra, hasta que, finalmente, Alex inhaló profundamente y se volvió hacia ella. «Necesito entenderlo todo», dijo con una voz más suave, más humana. «Necesito que me digas la verdad completa, Tuna, toda». Tuna levantó la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero ya no temblaban. Parecía haber tomado la decisión de enfrentarlo todo. «Está bien», respondió ella, juntando las manos sobre sus rodillas. «Te lo diré todo». Y así lo hizo. Le contó cómo aquel hombre la había perseguido, cómo había recibido amenazas silenciosas, cómo tuvo que cambiar de teléfono, de rutas, incluso de horarios, solo para que Henry estuviera a salvo. Le explicó que el documento dentro del sobre no era un simple papel, era la prueba de que alguien había intentado arrebatarle su tranquilidad mucho antes de que Alex entrara en su vida. Alex escuchó sin interrumpir. Cada palabra se hundía en su pecho como una piedra. Por primera vez comprendió la magnitud del miedo que ella había llevado sola durante tanto tiempo. Cuando Tuna terminó de hablar, las lágrimas ya corrían sin contención por su rostro. «Yo no quería que tú cayeras en ese peligro. No quería que ellos te usaran o que te lastimaran por mi culpa». Alex se acercó lentamente. La observó un momento, tratando de entender la mezcla de fortaleza y fragilidad que tenía frente a él. Y entonces, con una ternura que él mismo no sabía que aún conservaba, se arrodilló frente a ella. «Tuna», susurró, «cuando decidiste cargar todo sola, ahí fue cuando más te lastimaste. No me diste la oportunidad de protegerte, de estar contigo». Ella bajó la mirada, avergonzada por su propio miedo. Alex tomó sus manos, cálidas pero temblorosas. «Pero ahora ya lo sé, y no voy a permitir que vuelvas a pasar por esto sola. Ni tú, ni Henry». Por un instante, Tuna se quedó inmóvil, y entonces, como si el mundo que antes había dejado de latir volviera a moverse lentamente, se inclinó hacia Alex y apoyó su frente contra la de él. «¿Aún así te quedas conmigo?», preguntó en un susurro casi roto. Alex sonrió, con un dolor dulce, con una certeza nueva. «No voy a ninguna parte», respondió, «pero esta vez caminaremos juntos».
En ese instante el secreto que había detenido su mundo empezó a transformarse. No era el final. Era el comienzo de algo más fuerte, más verdadero, más consciente. La noche que había parecido interminable comenzó por fin a amanecer. A veces, la vida avanza con tanta rapidez que creemos conocer a quienes amamos solo por lo que vemos, por lo que entendemos o por lo que nos conviene aceptar. Sin embargo, hay verdades que duermen en silencio, esperando el momento preciso para salir a la luz. Verdades capaces de detenernos el latido, de sacudirnos el alma y de obligarnos a mirar con nuevos ojos. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Alex en el instante en que descubrió el secreto que Tuna había guardado tan profundamente. El impacto de la revelación no fue solo sorpresa, fue un despertar. Un recordatorio de que incluso quienes parecen más fuertes pueden estar cargando miedos, dolores y memorias que no se atreven a compartir. Y que el amor verdadero, ya sea de pareja, de familia o de amistad, no consiste en poseer la historia del otro, sino en acompañar cada parte de ella, incluso la que duele, incluso la que asusta. Alex aprendió que el silencio de Tuna no era desconfianza, sino protección. Aprendió que detrás de cada elección hay una razón, detrás de cada sombra hay una cicatriz y detrás de cada secreto hay un alma que teme perderlo todo si se muestra tal cual es. Y entonces comprendió que amar no es exigir respuestas, sino ofrecer refugio para que esas respuestas puedan nacer sin miedo. La historia también enseña que las revelaciones no destruyen vínculos, revelan su verdadera fortaleza. Si un corazón se rompe ante la verdad, tal vez nunca estuvo preparado para sostenerla. Pero si resiste, si tiembla y aún así decide quedarse, entonces ese lazo tiene la fuerza de lo irrompible. La reacción del mundo exterior, rumores, juicios y miradas duras, solo mostró lo fácil que es señalar y lo difícil que es entender. Pero Alex decidió caminar contra la corriente, demostrar que la empatía vale más que la opinión ajena y que la valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Y finalmente, esta historia deja una enseñanza crucial. Cada persona es un universo lleno de secretos, fragilidades y batallas invisibles. Conocer a alguien de verdad no es desnudarlos ante el mundo, sino abrazar aquello que guardan en lo profundo. Porque el amor auténtico no busca verdades para juzgar, sino para sostener. Cuando el mundo se detiene por una verdad inesperada, no es una tragedia, es una oportunidad para ver más claro, para amar más hondo, para ser más humano.